Hola, hoy vamos a hablar del chorreo de demandas que le va a caer al gobierno de Sánchez, a la administración, de cómo jurídicamente se pueden defender los que se sienten indefensos. En primer lugar, serán los sanitarios por no tener material. En primer lugar, realmente serían los familiares de los fallecidos, de los más de 30.000 fallecidos, luego los sanitarios por no haber recibido el material y luego los autónomos y las empresas porque ellos, pueden sentirse indefensos o pueden considerar que el gobierno prevaricó conociendo lo que se nos veía. De esas tres demandas hablaremos ahora, pero antes quiero presentaros a José Aguilar, que es co-CEO, fundador de Tecnourban, que ha presentado la primera de las demandas y que ha sido admitida a trámite, una demanda contra el estado de excepción por alterar los derechos fundamentales. Esta es la primera que le cae al gobierno. Bueno, hemos presentado una demanda contra el Real Decreto de Alarma que presentó el gobierno considerando que vulnera los derechos fundamentales de libertad de circulación, reunión y en general el derecho a la libertad. En este caso, el Estado ha suspendido los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular en el artículo 7 del Real Decreto de Alarma, pues suspende el derecho de circulación, reunión de todas las personas. Es un atentado que nosotros consideramos a los derechos y libertades de todos los españoles. La defensa se ha hecho a un modo ilustrativo porque nos sentíamos indefensos y afectados por este atropello de derechos fundamentales que ha llevado el gobierno, y que para haberlo hecho tenía que haber utilizado el cauce del derecho de excepción, que es lo que establece la Constitución, para suspender los derechos de libre circulación y libertad de los ciudadanos. Vale, ahora vamos a hablar de la responsabilidad por parte del Estado. Si existe dolo, si existe culpa y si existen datos objetivos que puedan aducir que el gobierno tiene culpa. ¿Es culposo el comportamiento del Estado? ¿Es culposa la responsabilidad? Nosotros pensamos que sí. Existen datos suficientes para demostrar que el gobierno o la administración, en este caso, debía haber actuado previendo la situación y haber adoptado las medidas e implementar las medidas necesarias para evitar que la epidemia del virus se extendiera y que eso provocara el colapso de los hospitales y por último pues el fallecimiento y de las personas que ha dado lugar. Vamos con otro concepto que parece claro como defensa por parte del gobierno y es la causa mayor, lo que llaman la vis maior. Es verdad que alguno dirá que no era previsible esta pandemia, que nadie podía prever la cantidad de muertos, pero es verdad que va a quedar demostrado o puede quedar demostrado a lo largo del proceso que sí que tenían datos y que la famosa causa mayor no es excusa para que asuman su responsabilidad. La fuerza mayor es un concepto que el Tribunal Supremo ha explicado de una forma clara y precisa, diciendo que se considera la fuerza mayor aquel acto que es imprevisible o que, siendo previsible, es evitable o que no sea inevitable. Claro, en este caso lo que habrá que determinar en un juicio es si había información suficiente como para haber podido evitar o si esto era previsible. Nosotros apreciamos que existen circunstancias que ponen de manifiesto que el gobierno actuó de una forma culposa a la hora de declarar el estado de alarma, generando un daño que podía haber sido evitado, que los ciudadanos no tienen por qué deber de soportar. Si se hubieran adoptado las medidas necesarias con la antelación que suficiente, es decir, cuando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en fecha 30 de enero ya declaró el estado de alerta sanitaria internacional, urgiendo a los estados en un comité técnico en el que forma España para que adopten las medidas, y nadie adopta medidas y al final nos encontramos que se promueven manifestaciones, que se apoyan manifestaciones donde el riesgo de contagio es elevado y no se hace nada para evitarlo, pues obviamente entendemos que el concepto de fuerza mayor es inevitable. He visto los datos que vais a presentar en las distintas demandas y os apoyáis en la jurisprudencia del caso de Illescas del Camping Las Nieves y que se indemnizó a cada una de las víctimas, a cada uno de los familiares con 180.000 euros por cada una de las víctimas. Actualizándolo serían unos 200.000 euros por cada una de las víctimas, multiplicados por los 30.000 en principio que conocemos. Yo no sé si esto es una cantidad que podría asumir el Estado. Estamos hablando de 6.000 millones de euros.
Por supuesto, el Estado tiene la obligación de responder y siempre tiene la prerrogativa o el privilegio de que tiene bienes que son inembargables, pero por esa razón el presupuesto del Estado tiene que responder de aquellos daños a los que ha sido condenado, como fue en su día condenado el Estado por todas las expropiaciones derivadas de la intervención de Rumasa. El Estado al final tiene que responder por todas las medidas que adopta. Los 180.000 es una cifra que nace de la aplicación supletoria del anexo de la ley de circulación. Por tanto, se permitiría incluso reclamar una cantidad superior, incluyendo otros conceptos como los gastos de sepelio o todos aquellos gastos que hubiera ocasionado pues la falta de atención o el caso concreto. Para acabar, vamos a repasar las posibles denuncias con las que se va a encontrar el Gobierno cuando acabe la pandemia. Encontraríamos que existe como 3 grupos de demandas: la de los afectados fallecidos que han sufrido las consecuencias de la falta de capacidad asistencial del servicio público hospitalario. Tendríamos la responsabilidad del Estado con respecto a su personal, el personal sanitario, y finalmente tendríamos la responsabilidad del Estado con las empresas autónomos que han sufrido la paralización de la actividad económica a consecuencia de haberse adoptado unas medidas más tarde de lo que se debían haber adoptado, porque en esos casos la confianza legítima, dice el Tribunal Constitucional, es una garantía patrimonial del ciudadano. Al final, el hecho de que el Estado o la empresa confíe en la normalidad de su actividad y que el Estado haya paralizado de la noche a la mañana su actividad a consecuencia de la adopción de unas medidas como es el decreto de alarma, pues supone que esos perjuicios también se podrían reclamar por parte de las empresas y autónomos todos los daños que han sufrido.